Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 y falleció el 31 de agosto de 1920. Conocido por haber fundado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1873. Su más grande hallazgo y base de la psicología social es su obra de Psicología de los Pueblos en 1916, que consiste en 10 volúmenes en el cual plasma sus investigaciones sobre los procesos mentales de orden superior por medio de análisis histórico y la observación natural. Gustave Le Bon nació el 7 de mayo de 1841 y falleció el 13 de diciembre de 1931. Se interesaba por la irrupción de las masas en la Revolución Francesa y argumentaba que los fenómenos en masa eclipsaban todas las características humanas individuales positivas. Creía que existía un alma colectiva que a través de la sugestión propagaba conductas inconscientes e irracionales. Sus estudios sobre la psicología de las masas y la psicología colectiva sentarán las bases para la moderna psicología social europea. Gustav Ratzenhofer nació el 4 de julio de 1842 y falleció el 8 de octubre de 1904. Desarrolló su interés por las ciencias sociales siendo el presidente de la Corte Militar Suprema de Viena. Solía hacer escritos políticos y sociológicos. Redujo los fenómenos sociales a preocupaciones químicas, físicas y biológicas. Encontró que los impulsos básicos del hombre están arraigados en su naturaleza biológica. Cada ser humano tendía a actuar de acuerdo a los impulsos básicos, estableciendo un estado de hostilidad absoluta en la interacción humana, que a su vez es la fuente de todo conflicto grupal. Fue autodidacta y permaneció al margen de la Academia Vienesa durante toda su vida. Su compatriota Ludwig asumió el papel de mentor y dio a conocer su nombre en la comunidad sociológica internacional. Gabriel Tarde nació el 12 de marzo de 1843 y falleció el 13 de mayo de 1904. Fue reconocido tardíamente como un precursor de la psicología social. Según Tarde, la persona interioriza las normas que se transforman en lo más íntimo del sujeto. Subraya el carácter dinámico y selectivo de la imitación. Tarde preanuncia así la posterior teoría del rol y la perspectiva social del sí mismo que deriva de asumir el rol del otro. La interpsicología se refiere a la reciprocidad de las imitaciones. En el proceso social, los individuos influyen recíprocamente, construyendo una conciencia colectiva. Anticipa también desarrollos metodológicos y técnicos futuros, la creación de laboratorios de interpsicología, el uso de estadística y de la observación. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 y falleció el 15 de noviembre de 1917. Fue un sociólogo positivista. Enfatizó la primacía de lo social por encima de lo individual. Afirmaba que lo social como las normas sociales son exteriores al individuo y ejercen sobre él una cohesión que le es extraña. Sostenía que la causa determinante de un hecho social debe ser buscada en otros hechos sociales precedentes y no en los estados de conciencia individual. Durkheim argumentaba que había que tomar para su estudio a los hechos sociales como cosas factibles de ser analizados objetivamente. William Thomas nació el 13 de agosto de 1863 y falleció el 5 de diciembre de 1947. Llevó a Chicago conceptos prontoetnográficos y fenomenológicos que revolucionarían la sociología en aquellas tierras, siendo el primer autor de estudios sociológicos en Estados Unidos. Elaboró el teorema de Thomas, axioma social que constituye la piedra angular del social constructivismo que reinaría en estos campos a partir de 1950. Sus campos de estudio incluirán el cambio cultural, el desarrollo de la personalidad y que hizo contribuciones importantes a la metodología. George Smith nació el 27 de febrero de 1863 y falleció el 26 de abril de 1931. Psicosociólogo y filósofo estadounidense, figura del pragmatismo. Fue pionero en la psicología social, estudió el yo como organización en contacto con el mundo social. Redefinió este concepto señalando que lo importante para nuestro autoconcepto no es cómo nos ven realmente los demás, sino la manera en que imaginamos que nos ven y, en consecuencia, es posible que sobreestimemos la aprobación de los demás, inflando nuestra autoimagen.
Charles Cooley nació el 17 de agosto de 1864 y falleció el 8 de mayo de 1929 en Ann Arbor. Fue un sociólogo estadounidense que realizó una de las principales teorías psicosociales investigando las bases de las relaciones y la vida social, llamada el yo espejo. En esta explica que la visión de los otros ayudan a crear la visión propia. Escribió varias obras en las que retrata la naturaleza social de las personas. Entre las más importantes están Human Nature and the Social Order en 1902. Edward Rose nació el 12 de diciembre de 1866 en Illinois y falleció el 22 de junio de 1951 en Wisconsin. Fue un sociólogo estadounidense que se basó en la sociedad y el concepto de sugestión anteriormente expresado en la obra de Cooley y Tarde. Rose opina que el objetivo de la psicología social debía ser el análisis de la interacción, y así lo retrata su obra Social Psychology de 1919, en el que centra su atención en las causas sociales que hacen el comportamiento. William McDougall nació el 22 de junio de 1871 en el Reino Unido y falleció el 28 de noviembre de 1938 en Estados Unidos. Fue un psicólogo que basó su teoría en las teorías evolucionistas. Su propuesta fue basar la psicología social en la teoría de los instintos. En su obra Introduction to Social Psychology intenta demostrar que la vida social está modelada por la conciencia individual. Por lo tanto, cree que el estudio de la psicología debe situarse en los comportamientos mentales, emocionales y sobre todo el instinto. Kurt Lewin nació el 9 de septiembre de 1890 en Polonia. Murió el 12 de febrero de 1947 en Estados Unidos. Fue un psicólogo que enfocó sus métodos al estudio del comportamiento y la conducta social, uniendo la psicología con la filosofía, creando la famosa teoría del campo de comportamiento humano. En esta obra se resalta el comportamiento que se deriva de las interacciones entre el campo dinámico. Se presenta que el comportamiento es función de la persona y de su entorno, en donde las personas se determinan por la genética y el ambiente. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia y falleció el 11 de junio de 1934 en Rusia. Fue un psicólogo creador de la teoría sociocultural. En esta teoría, Vygotsky explica que el desarrollo y nuestra personalidad está condicionada por el entorno. Así pues, los aspectos sociales y culturales moldean nuestra personalidad. Floyd Allport nació el 22 de agosto de 1860 en Wisconsin y falleció el 15 de octubre de 1979 en California. Fue un psicólogo estadounidense considerado como el primer psicólogo social conductual. Se opuso al enfoque de los fenómenos colectivos y explica que la psicología social debe estudiarse desde las estimulaciones y reacciones que se obtienen del medio social y los individuos en que viven. En su trabajo Facilitación Social de 1924 señala que la sugestión favorece la liberación de impulsos individuales. John Dollard nació el 19 de agosto de 1900 en Menanza y falleció el 8 de octubre de 1980 en New Haven. Fue un psicólogo estadounidense que hizo énfasis en la imitación que se lleva a cabo en la sociedad y los hábitos que se aprenden por estímulo y respuesta. También recompensas sociales. Esta teoría se ha llamado la teoría psicoanalítica del aprendizaje. Herbert Blumer nació el 7 de marzo de 1900 y falleció el 13 de abril de 1987. Fue un psicólogo y sociólogo estadounidense quien derivó la corriente psicológica el interaccionismo simbólico, basándose en la comprensión de la sociedad mediante la comunicación, analizando las acciones sociales desde la perspectiva de los participantes. Concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro de un universo simbólico. Solomon Asch nació el 14 de septiembre de 1907 y falleció el 20 de febrero de 1996. Entre los años 1951 y 1955, Asch aporta a la psicología social sus experimentos de conformidad social, en la que demuestra cómo existe una tendencia individual de seguir reglas o comportamientos para encajar en determinado grupo y así evitar generar posibles conflictos. Dichos estudios actualmente son considerados clásicos dentro de la psicología social. George Homans
Nace el 11 de agosto de 1910 y fallece el 29 de mayo de 1989. Fue un economista y sociólogo estadounidense, fundador de la teoría del intercambio social, la que se deriva de un principio: toda relación se forma, se mantiene o termina, debido a un análisis de costo-beneficio. Esta teoría explica cómo se produce una interacción social y cuáles son las razones que le motivan. Rother nace el 22 de octubre de 1916 y fallece el 6 de enero de 2014. Psicólogo estadounidense inspirado por el conductismo. Rother establece en la teoría del aprendizaje social, y también conocida como teoría del aprendizaje cognitivo, en la cual la conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana es adquirida a través de la experiencia social. Los patrones de conducta que mantengamos dependen de la interacción realizada con el medio, en gran medida lográndose a través de la vinculación con otros semejantes. Rother considera suplir sus necesidades con refuerzos positivos y así evitar el castigo. Rother considera más allá la objetividad del conductismo, sino que considera también la imaginación, el pensamiento, intencionalidad, entre otros aspectos vinculados a la cognición y emoción. Harold Garfinkel nació el 29 de octubre de 1917 y falleció el 21 de abril de 2011. Harold era un profesor emérito de la sociología en la Universidad de California, Los Ángeles. Garfinkel es uno de los promotores claves de la tradición fenomenológica en la sociología estadounidense, aunque actualmente el desarrollo de esta tradición es ampliamente incomprendida. Urie Bronfenbrenner nació el 29 de abril de 1917 y falleció el 25 de septiembre de 2005. Fue un psicólogo ruso, autor de la teoría ecológica, la cual plantea que el desarrollo sucede por medio de procesos de interacción bidireccional, regular y activa entre el niño en el desarrollo y el ambiente cotidiano inmediato. Procesos que se ven afectados por contextos aún más remotos, de los cuales es posible que el niño ni siquiera se percate. Leon Festinger nació el 8 de mayo de 1919 y falleció el 11 de febrero de 1989. Fue un psicólogo social estadounidense, autor de la teoría de la disonancia cognitiva, misma que tuvo una gran influencia dentro del campo de la psicología social, al estudiar cómo las personas tienen la necesidad de crear lazos de coherencia entre sus creencias e ideas y sus comportamientos o acciones. Erving Hoffman nació el 11 de junio de 1922 y falleció el 19 de noviembre de 1982, conocido como el padre de la microsociología. Hoffman propuso una teoría revolucionaria para las ciencias sociales, más importante para la psicología social, la personalidad creada por interacciones, en la cual explica que la personalidad del hombre se forja por medio de la experiencia, que se determina por la acción recíproca con el mundo físico. Serge Moscovici nació el 14 de junio de 1925 y falleció el 15 de noviembre de 2014. Fue un psicólogo social rumano que se interesó por el estudio de los fenómenos sociales y psicológicos que acontecen en el mundo occidental. Introdujo el término de representaciones sociales al explicar que estas son en realidad construcciones simbólicas que se forman a partir de las interacciones sociales, siendo estas de carácter dinámico. Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad, siendo determinadas por la persona a través de sus relaciones con otros. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925. Es conocido por sus contribuciones al aprendizaje social, al postular su propia teoría del aprendizaje social, la cual define el aprendizaje como el resultado de un proceso cognitivo originado dentro de un contexto social por medio del reforzamiento, la observación o la instrucción directa, es decir, por las conductas sociales humanas, que éstas son aprendidas a través de la observación y perduradas por el reforzamiento. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 y falleció el 25 de junio de 1984. Fue reconocido por sus importantes aportes a las ciencias sociales, tras postular una teoría donde analizó los poderes dentro de las instituciones sociales, su famosa teoría del poder, donde explica que el poder es una red productiva inerte en todo tipo de relaciones. Edwin Hollander nació en el año 1927.
Plantea que la psicología social debe explicar de manera objetiva cómo se comporta el ser humano, haciendo uso de técnicas y metodologías científicas. Explica que los individuos actúan con relación a sucesos pasados y que acontecieron en sus vidas, y de suposiciones de lo que sucederá a futuro. Esto llamó historicidad. Stanley Milgram nació el 15 de agosto de 1933 y falleció el 20 de diciembre de 1984. Contribuyó al campo de la psicología social al llevar a cabo los experimentos del mundo pequeño y el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad. En el experimento del mundo pequeño, Milgram demostró que la sociedad humana es una red social que representa las características propias de un mundo pequeño, al contar con interconexiones mucho más cortas de lo esperado. Por otro lado, a través del experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, buscó de manera gradual verificar hasta qué punto la predominancia de una autoridad podía hacer que un individuo realizara ocupaciones que su propia moral rechazaba. Philip Zimbardo, 1933, psicólogo social que llevó a cabo el famoso experimento de la cárcel de Stanford, en el que se apreciaba la influencia y el poder que ejercen los roles sociales y la interacción de los mismos para reforzarlos. Asimismo, postula sus teorías sobre la conducta social, la obediencia, la conformidad y la autoridad, por medio de sus investigaciones, de igual forma que lo hizo el psicólogo Milgram en sus experimentos sobre la obediencia. Harry Sullivan, 1953, médico psiquiatra, que postula la teoría interpersonal, en el que describe cómo las relaciones interpersonales, tanto reales como ficticias, la interacción y la comunicación afectan la personalidad, describiendo así un conflicto psicosocial. Gordon Allport, 1954. Entre sus aportes destaca su libro La naturaleza del prejuicio y su clásica definición de la psicología social como el intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento individual es influido por la presencia, real o imaginaria, de los demás. Jones y Davis, 1965. La teoría de Jones y Davis, inferencias correspondientes, pretende explicar acerca de la predicción y el control del comportamiento. Mencionan que las atribuciones internas o personales nos sirven para predecir la conducta. Fritz Heider, 1966. Postula su teoría de la atribución social para evaluar cómo la gente percibe el comportamiento de sí mismo y de los demás. Asimismo, postula su teoría del equilibrio, que trata del estudio del cambio de las actitudes, y la psicología naive, en la que habla sobre la ingenuidad del psicólogo al momento de explicar la realidad. Thomas Luckmann y Berger, 1966. Ambos psicólogos sociales de origen europeo publican la obra La construcción social de la realidad, en la que proponen la creación del mundo social que fue la base del constructivismo en la psicología social. William Doise, 1978, psicólogo social perteneciente a la Escuela de Ginebra, y realiza sus aportes sobre los factores sociológicos y psicosociales que intervienen en el desarrollo cognitivo y la influencia que ejercen las relaciones sociales sobre la misma. Rodríguez, 1981, aborda una lista de conceptos para explicar a la psicología social como una disciplina, y el autor establece como conceptos básicos la interacción, la influencia, las actitudes y la intimidad interpersonal. Kenneth Hergen, 1985, deriva el término constructivismo social y concibe el discurso sobre el mundo no como un mapa del mundo, sino como un producto de la interacción social, y su dimensión ética enfatiza la importancia de las relaciones sociales como el espacio de construcción del mundo. John Schotter, 1992. A partir de la entogenia, plantea la psicología de la acción, donde la mente humana es producto de sus actividades y su interacción con el exterior. Aborda el estudio de los fenómenos psicosociales desde el constructivismo.